Muy bien, pues hoy vamos a terminar las cartas de San Pablo, el llamado Corpus Paulinum, que serían las cartas atribuidas a él y las que no. Las últimas tres son muy breves y son consideradas como cartas pastorales. Empezamos con Timoteo. La primera, hay dos, empezamos con esta. Pros Timóteos. Timoteo es un nombre griego, es una persona que existió, un discípulo de Pablo que cuidaba una de las iglesias fundadas, ya sea por él o por su comunidad, y significa el que honra a Dios. Podría parecer de temor, pero temor es una raíz latina, no es temor, sino timo es griego, significa honrar, adorar a Dios, el que honra y adora a Dios. Un nombre muy bonito, Timoteo. Claro que los extranjeros ponen Timothy, así cosas muy eh, pues más así como nice, ¿verdad? Y Timoteo es el nombre griego, Timoteos, aquí. Bien, pues vamos con su carta, que principalmente se ocupa de la organización jerárquica de la iglesia. Entonces ahí vamos a encontrar cómo se pensaba o cómo se concebía este orden de servicio eclesial. Primero, pues era una oposición contra los falsos maestros y se propone una organización patriarcal porque viene de la cultura de Jesús, lo del judaísmo, donde pues la comunidad era patriarcal. Recordemos a los primeros patriarcas, ¿no? Que eran Abraham, Isaac, Jacob, y pues Pablo, siendo judío, pues tenía esta estructura que se va a compaginar, a enlazar con la cultura romana y con la cultura griega. Y entonces, si el Antiguo Testamento era una cultura androcéntrica centrada en el varón, se sigue todavía esta línea y los que fundan la institución pues son varones y se les considera la figura paterna de Dios. Entonces, la mujer tiene un lugar especial, diferente, y el patriarca pues serían estos seguidores de los apóstoles. Y se concibe entonces una iglesia donde hay obispos, presbíteros y los diáconos, pero un orden jerárquico en forma de pirámide que tardó muchísimos o duró muchísimos años, casi los 2000 de la iglesia, ¿no? Hasta 1962-65 con el Concilio Vaticano II, que esta jerarquía piramidal se hace horizontal. Vertical pasa a ser horizontal, donde la comunidad es como al inicio en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles la estructura era circular, era pues la base donde todos éramos comunidad. Pero con San Pablo se hace una iglesia piramidal, bueno, con su escuela, porque esta carta es de uno de sus discípulos. Y así se escogió, ¿no? Y así se siguió esta línea. Entonces, pues el Evangelio también proponía los cuatro evangelios, una jerarquía horizontal. Volvemos a la raíz. Entonces, vean las dos vertientes, ¿no? En ese sentido sí hay diferencias en el orden jerárquico. Se puede llegar a volver a regresar a esa estructura piramidal. Hay gente que, o bueno, incluso ministros que les convence más esta estructura, donde desde arriba deciden todo, ¿no? Y otros que nos gusta que sea más eclesial. También en esta carta encontramos la división social romana, cómo entra a formar parte de la ideología de la familia cristiana.
Entonces, el término familia no existía en la Biblia, más bien no existe en la Biblia porque es una etimología latina. Lo que más se le parece es eclesia, que es comunidad, o sinagogue también en hebreo, pero esta comunidad pequeña que estaba formada por la familia que ahora concebimos, o bueno, que un tiempo se concibió como perfecta, ¿no? Todavía hay sociedades que piensan que esta es la mejor, ¿no? La familia ideal, donde está el papá, la mamá y al menos dos hijos, y si es la parejita, mejor, ¿no? Todavía hay quien concibe que esto es una familia. Nosotros ya vimos el tema de las familias en la Biblia y pues vimos que hay mucha diversidad de familias, donde hasta pueden vivir pues no hombres no casados, ¿no? Como viudas, con nueras, hermanos, primos. Entonces, hay una variedad de familias. Pero San Pablo, o su escuela, sí propone este modelo que ha sido moralmente muy seguido por nuestra institución católica y que en una sociedad actual pues es muy pesada, muy fuerte, porque la realidad nos indica que no siempre se sigue este patrón. Hay familias disfuncionales y entonces dices, bueno, el ideal de Pablo era ese, pero es el ideal de la iglesia. La iglesia tiene que abrirse a concebir que hay familias de diversos tipos, ¿no? Y que la Sagrada Familia también es uno de los tipos de familia, pero no la única. Entonces San Pablo, pues sí se preocupa por las viudas, las que son desamparadas, como la Virgen María y muchas mujeres que al vivir en una sociedad androcéntrica, pues no tenían muchos derechos y que ocupaban el respaldo, pues, de un varón para, pues, para sobrevivir en esa sociedad. Entonces, San Pablo, los diáconos, por ejemplo, son ellos que se ocupan de que no les falte el alimento necesario a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Los varones entonces van a dirigir el espacio público y el orden social. Son los que toman las decisiones. El varón es el papá, ¿no? El padre, el pater familias en la sociedad romana, pues es el que toma las decisiones. Mientras que las mujeres están en la casa, el ámbito privado. Ellas no se ocupan del orden social. En la escuela Paulina, las mujeres están en su casa, atendiendo al marido y a los hijos, ¿no? Y esto Pablo lo toma pues tanto de su cultura como del imperio romano. Es decir, la mujer perfecta, ahí se habla. Se habla en el Antiguo Testamento y también Pablo habla de cómo debe ser la mujer, sumisa. Eh, no lo odien, es su escuela, ¿no? Puede ser que no lo dijo él, sino la escuela que busca pues encajar, porque en ese momento así era la situación. Mientras que los ministros han de ser buenos padres de familia, varones casados con experiencia de dirigir bien su casa e hijos. O sea, los sacerdotes y obispos tenían que ser casados en tiempos de San Pablo. Varones, o sea, dice, no pueden ser mujeres. Y tienen que saber dirigir una casa, o sea, tienen que tener esposa e hijos y tener buena reputación en su liderazgo como papás. Vean cómo si nuestra situación cambió, ahora no nos podemos casar los ministros de la iglesia por no porque la Biblia lo prohíba, sino por una decisión histórica y que es pues una convención, ¿no? De la del magisterio. Entonces, acuérdense que la iglesia está formada por magisterio, tradición y Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se opone
al matrimonio de los ministros. Al contrario, aquí San Pablo dice que tiene que ser así. Pero en este caso, pues seguimos lo que es la doctrina. O sea, es lo que sería el magisterio que tomó la decisión de que los ministros ya no nos casemos por cuestiones, pues lógicas, cuestiones de logística y porque la historia pues ha llevado a que sea así. Que algún día se diga, pues si nos podemos casar, eso pues también está, o sea, es algo que puede variar. O sea, que si nos toca en esta vida, pues que suceda, no es que haya sido la primera vez, ya había pasado a inicios de la iglesia. Y también, sí, las mujeres, porque apenas di un tema, me pusieron esa pregunta, las mujeres van a llegar a ser ordenadas como presbíteras, pues el Papa Francisco también no se puso en contra porque no hay una, en los evangelios al menos no está. Aquí Pablo dijo hay que ser varones, pero siempre hay, la raíz son nuestros evangelios, o sea, es los cuatro evangelios. Y mientras que los protestantes, pues, le dan más valor a Pablo. Y ellos sí, los pastores, por ejemplo, tienen que estar casados. Y nos quitan a nosotros esta parte que según ellos no hemos seguido la doctrina paulina. Y bueno, no, realmente tienen razón, no seguimos la doctrina paulina, seguimos el evangelio. Y pues también el magisterio de la iglesia. Y bueno, la mujer ha ido adquiriendo nuevos papeles. En México que tenemos una presidenta, ¿verdad? Pero pues veremos qué dice la historia. Entonces, la iglesia en ese momento de Pablo seguía eh, modo de vivir la organización privada, la comunidad pequeña que es la familia, que ahora conseguimos como familia, pero no quiere decir que no pueda cambiar, ¿no? Y pues la realidad es que ha cambiado. Pero acuérdense, bueno, esta carta fue para Timoteo, o sea, es la realidad que él estaba viviendo. Por eso ahora el Papa sigue escribiendo cartas, ¿no? Con nuevas realidades y para diferentes momentos de la historia, ¿no? Bueno, la segunda de Timoteo, aquí ya lo puse con Tito, Tito es el de la derecha, este es Timoteo. Entonces no bastó una primera, se escribe una segunda porque faltaron elementos, ¿no? Entonces recordemos, Timoteo es el que honra o adora o venera a Dios, todo eso significa. La segunda que nos dice, ahora va a reafirmar que Pablo es apóstol. No, es que muchas veces se tiene que reafirmar porque pues no es de los 12 y no le creen mucho lo que dice, ¿no? Pablo es testigo de Cristo, aunque en Hechos de los Apóstoles se cuenta su conversión y en alguna de las cartas también, siempre como en esta que es de segunda Timoteo, se insiste, se promueve la misión de Pablo y lo presenta pues como un mártir. ¿Qué quiere decir mártir? Un testigo, un mártir quiere decir un testigo privilegiado de Jesús, o sea que él tiene una misión especial, que es de fundar o darle pues empuje institucional a la iglesia. Porque los apóstoles se están ocupando, los apóstoles, los 12, los 11, 12, se están ocupando por predicar el evangelio, pero no tienen los elementos para estructurar, ¿no? Porque acuérdense que eran pescadores, eran pues de una condición diferente a la de Pablo, y Pablo pues es un hombre con cultura, con los medios, con las amistades, con las relaciones, para lograr que la iglesia tenga
lugar en el mundo junto con eh, el imperio, ¿no? O más bien dentro del imperio, y se expande pues a todo, porque el imperio era muy grande en ese tiempo. Y entonces esa carta es como un testamento donde Pablo es el ejemplo y su obra viene canonizada. Canon quiere decir regla, ¿no? Medida. Entonces se viene a decir que esto es una ley casi. Sus cartas vienen a ser como, pues ya, vienen de Dios, como si se estuviera diciendo, pues sí, son palabras de Dios, porque era amenazada por otras tendencias eclesiásticas, pues que nos siguen todavía persiguiendo, ¿no? Gente, pues, que todavía se pregunta si Jesús fue verdadero Dios, si existió. O sea, eso desde el principio, esas problemáticas estaban. ¿Cómo tendría que organizarse la iglesia? Entonces, esta carta de Timoteo pues viene a reafirmar que Pablo es un ejemplo de Cristo. Muchas veces, pues yo también me he manifestado así como diciendo, pero ¿cómo se atreve Pablo a decir, sean como yo, si tenemos que ser como Jesús? Y es que algunas veces no fue él, sino fueron sus seguidores los que decían, sean como Pablo, porque pues ellos eran su modelo a seguir, no conocieron a Jesús en persona y pues digamos, es pues aceptable, comprensible que su modelo a seguir sea Pablo y lo promuevan de esta manera, ¿no? Entonces, no es culpa de Pablo, ¿no? A lo mejor ahí se exagera un poco en ponerlo de modelo en sus cartas y pues tiene todo este juego entre que fueron su escuela que también decidió este modelo, ¿no? Entonces, por eso, pues aquí hay más, o sea, como son 14 con la de Hebreos. eh, bueno, Hebreos la vamos a considerar como carta católica, pero hay quien la considera de Pablo. Entonces vamos a pensar en 13 cartas de Pablo, pues obviamente van a variar más cosas, ¿no? Sí hay una unidad, pero otras cosas que van a variar. Mientras que el Evangelio, pues los tres sinópticos, pues ahí la llevan en cuanto a menos variantes y Juan que viene a reafirmar. Por eso seguimos los evangelios. Vamos ahora con Tito. Titos, pues también fue un seguidor de Pablo y Tito pues también tiene que ver con esta confianza en Dios. Entonces es como confiable, Tito. Es un hombre bueno, un hombre bonito. Y esta carta es muy chiquita. Va a retomar temas de 1 Timoteo. Entonces Tito fue un pastor también de una comunidad y entonces los temas que retoma igual es cómo va a organizar su iglesia, la iglesia que está dirigida, su comunidad, ¿no? Cada vez que digo iglesia me estoy refiriendo a la comunidad, a la iglesia. Entonces, ¿cómo la va a organizar? Como, pues igual, jerárquico, piramidal. Y ateniéndose a la doctrina que las otras cartas han dicho, especialmente Romanos y Gálatas, la sana doctrina. La oposición a los falsos doctores, que serían estos que van en contra del pensamiento de Pablo, y los deberes y servicios de los ministros, es lo que encontramos en Tito. Las tres cartas entonces se llaman pastorales porque eh, son dos pastores a las que van dirigidas, para enseñarles cómo van a llevar a liderar sus comunidades. Mm, Se cree que las escribió un cristiano de los que escucharon la predicación directamente de Pablo
ya sea en Éfeso o en Roma, y las firma bajo la autoridad de Pablo, o sea, diciendo que son de Pablo, pero están datadas entre 110 y 120 después de Cristo. Ya Pablo ya no está vivo. Pablo aproximadamente era de 5 a 10 años mm, menor que Jesús, ¿no? O sea, nació entre el 5 o el 10 después de Jesús. Y vamos a pensar, como no hay una fecha exacta, si dejáramos la media, por ejemplo, 7, ¿no? Más o menos, que 7 años, era menor que Jesús. Entonces, si Jesús pues fue crucificado y resucitó en el 30 y tantos, y Pablo se cree que vivió como unos 60, entonces con los 7 que llevaba, más o menos murió Pablo a los 67. O sea, estamos hablando de el año 67, 70 y algo después de Cristo, o sea, antes del 110. Por eso es muy claro que no son de las cartas. Y pues son válidas porque realmente sí se actualizan, por ejemplo, algunos consejos que daba Pablo y que este autor que les escribe a Tito y a Timoteo, pues los consejos fueron muy útiles para el contexto que estaban viviendo. Y si ustedes quieren, por ejemplo, regalarle una cartita a su párroco o a su sacerdote o algún pastor de la iglesia, algún ministro de la iglesia, pueden usar o buscar más bien palabras bonitas en estas cartas, que son oraciones por sus servicios. Y vamos a ver para que no se quede solo así en mis palabras, vamos a la palabra de Dios para que veamos cómo se desarrolló esta temática de los consejos a los pastores. Entonces, si alguien nos ayuda con Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2 del 1 al 13. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 13. Yo ya lo tengo, Rafita. Muy bien. Adelante, por favor. Y tú, perdón, y tú, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Jesucristo. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que a su vez sean aptos para enseñar a otros. Soporta los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Nadie que entra a formar parte del ejército se enreda en los asuntos civiles. Si quiere tener contento al que lo hizo, entrar en el ejército. Por lo mismo, el atleta no recibirá la corona, sino corre conforme al reglamento establecido. El campesino que se fatiga es el primero que debe participar del fruto de su trabajo. Piensa en lo que te digo. El Señor hará que lo comprendas plenamente. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido de la descendencia de David, según el Evangelio que yo anuncio, por el cual sufro hasta verme encadenado como malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación de Jesucristo y la gloria eterna. Es doctrina segura. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, ya desde el inicio, pues son unas palabras que incluso podrían venir de Dios Padre. Hijo mío, mantente fuerte
soporta las fatigas. Y bueno, vienen tres ejemplos de cómo soportar las fatigas para las tres culturas a las que están, en la que está globalizada esta sociedad del tiempo el primer siglo y segundo siglo de la iglesia. Primero, un ejemplo de la milicia, que es el ámbito de los soldados, ¿no? Es una frase muy bonita y un soldado de Cristo, soldados de Cristo. Mm, eh, pues imagínense, Jesús, pues no, era un hombre, fue un hombre de paz, un hombre cuando estaba en la tierra, pues siempre luchó por la paz y lo mataron solo por hacer el bien. Muchos querían que se levantaran en armas, pero él no quiso. Y como este autor, pues dice soldado, entonces es contradictorio, pero es importante porque esta palabra la entienden, por ejemplo, los romanos, donde el ejemplo a seguir o la vocación más importante es ser soldado del imperio, es ser fiel al emperador. Todo el mundo quería ese reconocimiento, ¿no? Eh, de servir al imperio. Entonces, este autor dice, soldado no del emperador, sino de Cristo. Y en el contexto griego, habla del atleta, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Lo mismo el atleta con la corona y la corona de olivo. Entonces, llegar a la meta, siempre también Pablo o su escuela eh, motiva a la espera, a la lucha contra los opositores del camino, con esta esperanza en la corona incorruptible. Dice que hay que luchar por la corona que no se va a corromper, porque esa de olivo pues se seca, pero Dios nos va a dar una corona que es incorruptible, que no se corrompe, pero hay que ir como los atletas, ¿no? Fortaleza, perseverancia. Y finalmente, para el mundo hebreo, como Jesús, que decía parábolas con el contexto del campo, entonces aquí viene como el labrador que trabaja y que va a recibir los frutos de su trabajo. Son tres eh, rostros, tres ejemplos, ¿no? Soldado, atleta y trabajador o campesino. Entonces, los tres encierran la cultura y la globalización de ese momento, de cómo, pues como decimos en México, echarle ganas, ¿no? Cómo echarle ganas a lo que está pasando. Y todavía le dice, entiende, y si no, Dios te va a ayudar a comprender todo. Para entender todo eso, cuando nosotros, los cristianos, o sea, se puede actualizar en nosotros, en nuestro pastor, en nuestros ministros. Y es que, bueno, aquí a los párrocos de aquí de Estados Unidos se les llama pastor, o sea, aunque sean católicos, ¿no? Son pastores. Me costó trabajo aceptar eso también. No, no es pastor. El padre Gabriel, que ustedes conocen, algunos de ustedes, pues él le dicen el pastor. Y no, él no le puede causar problemas. Dice, ¿por qué se deja que le diga pastor? Usted no es pastor. Que no es que aquí así es el título, no es párroco, sino pastor. De muchas iglesias protestantes, pero nos abren las puertas como católicos. Es una cosa, pues, bien compleja, como vivimos este contexto, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el darles estas cartas de San Pablo para entender su pensamiento de estos protestantes, que más que seguir el Evangelio, pues siguen a Pablo, ¿no? Por Lutero y por Calvino. Y bueno, entonces ahora entiendo más cómo ellos, pues, tienen su fundamento en su doctrina. Pero el modelo, y eso ya sí me gustó esta parte, es Jesús.
Aquí el autor regresa a la fuente. Acuérdate de Jesucristo. Recordar, entonces, es volver al corazón. Jesús, por eso después esta imagen aquí. Resucitado de entre los muertos. Y bueno, viene a decir otra vez que es descendiente de David y que es el mismo evangelio, ¿no? Dice, es mi evangelio que yo estoy. Pero llama la atención que habla como si fuera Pablo. Estoy sufriendo en la cárcel como si fuera un malhechor. Mm, tal vez por el tiempo en que tardara la carta en llegar, pues se pone así. O también para asegurar que la gente que lea la carta crea que es de Pablo, que la está escribiendo él en la cárcel. Pero la hipótesis más firme es que ya había fallecido. Sin embargo, sí es cierto que sufrió en la cárcel como un malhechor. Y esta frase es así, grábensela en su corazón. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Podían encarcelarnos, pero la palabra no. La palabra de Dios es libre. Esa no se puede detener. Y por eso Pablo, aunque está o estuvo en la cárcel, escribió las cartas y pudo, pues, promover el evangelio. Fue un gran misionero, por eso. Parte de los viajes, estando encerrado o indispuesto, pudo hacerlo. Y estas últimas palabras, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Y hay otra parte de las cartas que dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, esta frase, morir con él para vivir con él, mantenernos firmes para reinar con él. Porque muchas veces pedimos a Dios que se haga su voluntad y nos entregamos y le prometemos que lo que Él nos diga lo vamos a hacer. O le pedimos, por ejemplo, que nos dé paciencia, como esperando que nos caiga un saco o costal de paciencia. Pero lo que a veces nos toca son situaciones donde podemos aprender a ser pacientes. El mismo Jesús en su oración en el huerto de los olivos está rezando para entender la voluntad de Dios Padre, ¿no? Verdadero hombre, Dios, Jesús pide a Dios Padre, eh, quítame este cáliz, pero si no se puede, pues que se haga tu voluntad. ¿Y qué hizo Dios Padre? Pues permitió el suplicio en la cruz, ¿no? O sea, le tocó la cruz y a través de la cruz se hizo la salvación. Pues si tú pides paciencia, Dios te va a dar momentos donde puedes aprender a ser paciente o aprender a perdonar, ¿no? Ayúdame a perdonar a esa persona. Ah, pues si te sigue dando más personas a las que tienes que perdonar. Entonces, aceptamos lo bonito, pero no la carga. Mientras que es justo en esa carga donde nos vamos a transformar, a convertir, a ser más humanos, que es lo que pues le pasó a los profetas, lo que le pasó a Jesús, a todos los santos que han seguido a Cristo, que han seguido a la voluntad de Dios, pues les pasa de esta manera, ¿no? Una persona me dijo, pues si estás sufriendo es por ahí, porque Jesús sufrió, pero depende cómo vives el sufrimiento, porque sufrir por sufrir, pues eso no, no sufrir con un sentido, con obtener lo que ahora le llamamos la resiliencia, eso es lo que esto vivió Jesús, de de los problemas, de lo último, pues la luz. De la oscuridad nace la luz. Como el atleta que cuando ya está cansando tiene que llegar a la meta, como el soldado que en el miedo, en la batalla, pues tiene que buscar la victoria. Y el trabajador que bajo el sol está pensando en los frutos que va a obtener. Entonces,
estas cartas pues nos sirven a nosotros que somos a veces líderes de grupos, tenemos responsabilidades y aunque hagamos las cosas bien, pareciera que todo está en contra, como porque pues son situaciones que están fuera de nuestro control. Entonces, para no perdernos, pues hay que regresar a la fuente. La fuente es Jesucristo. Acuérdate de Jesús, que él padeció en la cruz, pero Dios lo resucitó. Esas son las cartas pastorales. Bien, pues a ustedes la palabra para comentar, para seguir aprendiendo de estas cartas de Pablo. Como hoy terminamos, pueden hacer comentarios de todas las cartas. Vimos tres. La de Hebreos la vamos a tomar como católica. Entonces, las 13 cartas. ¿Cuántas dijimos que son de Pablo? ¿Se acuerdan? Si no les digo. Adelante ustedes. Entonces serían 13, ¿No? Rafa, de Pablo. 13 se atribuyen a Pablo. ¿Cuántas dijimos que sí son de él? ¿Se acuerdan? 7, si no mal recuerdo. Ajá, 7. 7 cartas. Y 6 no. 6 de los de la escuela. Y esta carta, esas que vimos, ¿qué les dicen? Esta parte que leímos, ¿qué opinan de estas cartas pastorales? Entonces, Hebreos se pudiera considerar católica, Rafa. Sí, en ese taller yo les propongo que la consideremos católica, Ok, porque está ya, bien. sí, esa no la escribió Pablo y también por el contenido y cómo está estructurada. El mensaje es distinto de las otras. Sí, lo que une estas 13 es que eh, se centran en la doctrina paulina, que sería la base en Romanos y en Gálatas, donde nos dice que la unidad de la iglesia, la esperanza, la resurrección, la próxima venida de Jesús. Esos son los mensajes principales. Y también se comentó que Hebreos, no se sabe quién la escribió, ¿verdad, Rafa? No, un autor desconocido. Sí. Bueno, Bueno, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo no sabía que a los párrocos se les llamaba pastor. O sea que ya lo apunté aquí, yo no sabía eso, pues es algo, un dato muy interesante. Bueno, entonces, yo ya lo tengo aquí apuntado, porque para mí es nuevo esto, pero ya lo tengo apuntado, Rafa. sí, es algo cultural, porque aquí me contaba un nativo, es que se me hace bien difícil decir un estadounidense, porque ellos no se dicen así, se dicen americanos. Yo digo un nativo, uno que nació aquí, me dijo que, un güero pues, ¿no? Me dijo que realmente cuando surgió la separación de los anglicanos y los que estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, ingleses y de allá de, pues cerca, o los que estaban, pues tenían que ver con ese reino de ese tiempo de Enrique VIII, pues migraron para acá, los católicos. Y entonces esta tierra era un refugio para católicos. Pero luego, ¿qué pasó? Hubo otros protestantes que no estaban de acuerdo con los anglicanos y vinieron para acá. Y entonces se llenó de protestantes. Y hay una mezcla acá entre todo eso. Pero me llama la atención cómo en todas las diferencias, pues podemos
eh, convivir. Sí es algo complejo, pero es posible. Entonces sí es algo interesante, sí, para mí es una tierra de misión, o sea, aunque digan, no, pues ahí ya conocen a Jesús, pero sigue habiendo necesidades pastorales, como ellos que tienen que aprender español, porque muchos católicos son pues hispanos, pues el español es fundamental. Y digo, oh, pues yo vengo a aprender inglés, si ustedes quieren aprender español, pues ahí nos ayudamos, ¿no? Entonces, en el comedor, ellos me hablan o tratan de hablar español y yo trato de hablar inglés y ahí nos ayudamos unos a otros. Es bonito eso. Y tal vez así era en tiempos de Pablo. O sea, entre toda esta globalización, los que hablaban latín, los que hablaban griego, los que hablaban hebreo. Y sí es un gran reto. O sea, el gran milagro de la Iglesia católica es precisamente el sueño de Jesús, es de seguir uniendo. Y seguimos, ¿no? Pues, por eso no viene, dice, todavía no estamos listos para que venga. Seguimos trabajando. Bueno, entonces, si les gustó la carta, las cartas están chiquitas, las pueden leer ustedes, con mucha facilidad, en un día se las echan. Sí, gracias, Rafa. Y de hoy noche vamos a ver las católicas, Rafa. Empezamos con las católicas, sí. Sí, gracias. Bueno, pues de las cartas de Pablo, ¿qué podemos decir? No es otro evangelio, es una doctrina que está estructurada, muy buena para nuestra institución, pero no vayamos a cometer el error de Lutero, pues de tomar o equiparar, por ejemplo, la doctrina de Pablo al evangelio y fundar, eh, o sea, la iglesia con las palabras de Pablo, porque precisamente por eso pues, están fuera de la iglesia católica, porque pues Pablo ni siquiera fue de los 12, ¿no? Aunque la iglesia católica es uno de los pilares, pero sí tenemos en cuenta que no solamente él, porque no conoció a Cristo directamente, sino los apóstoles. Tenemos los dos. Bueno, son cositas que nos diferencian, pero nos unen más. Las diferencias son mínimas. Es más lo que nos une, que es Cristo, ¿no? Todas las cartas de Pablo van a caer otra vez. El centro es Cristo. Por eso están en la Biblia, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues sí, estábamos viendo que todos murieron mártires, menos uno, ¿verdad? Juan Apóstol, pero todos los demás, sí, murió mártir, pero Juan Apóstol fue el único que no, ¿verdad, Rafa? El único que no, y qué bueno porque Jesús le encargó a su mamá. Sí, Y también eso le dio chance de escribir o de hacer una escuela distinta con las cartas de Juan. Ahí vamos a ver las cartas de Juan. sí, Rafa. ¿Saben cómo murió Pablo? ¿Qué dice la tradición? ¿Cómo murió Pablo? No, Que según dice, fueron Picado, pero a la inversa de Jesús. y de cabeza. A ver, ahí por ahí escuché que de cabeza, ese fue Pedro, que fue crucificado de cabeza, es Pedro. Ah, no. A Pablo lo desmembran y mandan sus partes a diferentes regiones, ¿no? Sí, sí, la tradición más, digamos, difundida es que fue decapitado. Ajá. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque es donde se concentraba todo, para el mundo griego, pues toda la sabiduría.
Y bueno, también ya está esta parte que incluso está en partes, ¿no? Que lo desmiembra. La tradición es que sí, además fue decapitado y está ahí o sea, la más difundida, y que su cuerpo está ahí en Roma. Hay una basílica de San Pablo. Así como hay una basílica de San Pedro, está la basílica de San Pablo, y ahí está su cuerpo. Y sinceramente es menos grande que la de Pedro, pero muy bonita. Y también está la de San Juan, que históricamente es más antigua que la de Pedro. Pero la de Pedro es más magnífica, o sea, porque ahí está, se ha concentrado todo ahí, ¿no? Está el Museo Vaticano, los jardines, donde vive el Papa y todo. Y pues es más grande. Pero ahí están las tres basílicas, también para la Virgen, Santa María Maggiore. La historia son de los edificios más antiguos, después del Panteón Romano, que es el más antiguo, y es de los griegos, junto con los romanos. Pero ya de como construcciones católicas, pues son las basílicas. Entonces en la de San Pablo está el cuerpo de Pablo, por ahí, por el siglo primero, después de Cristo. O sea, antes del año 100. Entonces es una catacumba muy antigua. Y el cuerpo de Pedro, pues está en la Basílica de Pedro. Y ahí Juan está en la de San Juan, y así. Y pues la de Santiago está en España, imagínate, en Compostela. Y ahí, pues, ¿cómo llegó allá? Pues bueno, o un misterio de fe también, de tradición. Bueno, lo importante es que dejaron su legado en esta escuela, que es la escuela Paulina. Bien, pues si no hay más preguntas, podemos cerrar este Corpus Paulinum, reconociendo pues que Pablo, un gran seguidor de Cristo, un gran misionero, y como lo hizo su escuela, luchó por reconocerlo como un apóstol. La Iglesia Católica lo reconoce como el pilar también de la Iglesia junto con Pedro. Imagínense que nosotros, bueno, que la primera Iglesia lo reconozca como el fundador, ¿no? Entonces es muy importante, pero vamos unidos. El Evangelio con la escuela Paulina. Fueron 13 evangelios, nada más tenemos 4 y 13 cartas, imagínense. Sinceramente, si no fuera por las cartas, nuestro Nuevo Testamento sería muy corto. Con 13 y 4 ya llevamos 17 libros del Nuevo Testamento. Son 26, entonces nos faltan poquitos para llegar al culmen de la Sagrada Escritura. En unos 2 meses terminaremos la Sagrada Escritura, ¿sale? Pues, como dice Pablo, no se desanimen, sigamos corriendo por la corona que no se acaba. Y de verdad, cuando se sientan que pareciera que todo está en su contra, léanse estas cartitas de Timoteo. Son consejos también para ustedes que son dirigentes de grupos y guías de muchos seguidores de Cristo. No perdamos el centro y para animarnos, siempre reconozcámonos como hijos. Hijo mío, mantente firme, dice. Entonces, luchemos por seguir el camino. Bien, pues mucho ánimo. Si no hay más, podemos dejarla aquí para que ustedes y yo, pues, bueno, aquí sinceramente todo el mundo se duerme a las 8 de la noche. Soy el loco que se desvela, según, pero porque como anochece o se mete el sol como a las 4, 4:30, 5, ya está oscuro, ya es de noche. Entonces, pues yo por eso ya me voy a ir a dormir, que mañana hay que levantarse temprano.
Pues me despido mandándoles un abrazo y siempre animándolos a que lean la Sagrada Escritura, siempre y en todo momento. Gracias, Bueno, Rafa. Buenas noches. buenas noches, que estén muy bien. Cualquier cosa, nos vemos en el chat. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.